Bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Alexander Guillén Macías, estudiante de la carrera Pedagogía de la Lengua y la Literatura en la Universidad Laica Loyola Faro de Manabí. Estoy presentando el portafolio virtual de la asignatura Fundamentos de la Neurociencia Educativa del cuarto semestre. Este es el índice que veremos a continuación. Es un índice que hemos visto en la materia a lo largo del primer parcial. Y en la unidad 1 nos encontramos con los fundamentos de la neurociencia educativa. Como temas, la neurociencia y su relevancia en la educación, el desarrollo humano y el aprendizaje como genética y medio ambiente, plasticidad cerebral y factores de la neuroplasticidad. En la unidad 2, en cambio, vimos el sistema nervioso, estructura y funciones. El sistema nervioso central, la estructura y funcionamiento, neurodesarrollo de las diversas áreas del aprendizaje, cognición y lenguaje de las emociones y procesos perceptivos y motricidad. Como introducción, veremos para qué sirven las neurociencias. Las neurociencias nos aportan a los educadores conocimientos que nos permitan instruir a los estudiantes teniendo en cuenta cómo funciona el cerebro que aprende. Es decir, un profesor que tenga conocimientos de las neurociencias enseña con base en cómo aprende el cerebro. Es decir, si un estudiante aprende de una forma más visual, de una forma más práctica, entonces todo esto va a tener en cuenta el profesor, sabiendo que la misma técnica no va a funcionar para todos los estudiantes, ya que no aprenden de formas similares. Mi portafolio se basa en las actividades realizadas durante este parcial, donde se encuentran tareas y actividades en clases, talleres, etc. Y este conjunto de actividades, la verdad es que me ayudó a comprender las bases de las neurociencias y de la neuropedagogía para aplicarla en mis procesos educativos futuros. En la unidad 1, en donde nos encontramos con las neurociencias y su relevancia en la educación como primer tema. Aquí realizamos una pequeña infografía donde se puede ver, donde relacionamos el educador y el aprendizaje, cómo se genera este aprendizaje, las neurociencias en la educación y al final la neuroeducación. La neuroeducación es lo que mencioné anteriormente, es enseñar con base en cómo se aprende, cómo se genera el aprendizaje, teniendo en cuenta al cerebro aprendiente. Luego, la semana siguiente, vimos el desarrollo humano y el aprendizaje de la genética y el medio ambiente, en donde analizamos un texto de Ana Campos y teníamos que ver una frase que nos llamara la atención y explicar por qué nos llamaba la atención. Yo elegí el párrafo 3 de la página 7, donde se encuentra la siguiente idea. El cerebro aprende con diferentes estilos. Muchas veces los educadores se planifican y realizan sus clases explorando solo algunos estilos de aprendizaje, como el visual, el auditivo, el lingüístico o el lógico. Me llamó la atención esta frase, ya que tiene mucho que ver. Yo como estudiante lo puedo decir. Y es que muchas veces se enfocan solo en un par de técnicas de aprendizaje, de enseñanza, en la que podrán aprender unos estudiantes, pero otros no, porque como ya lo dije, hay estudiantes que aprenden de distintas maneras. Unos serán más visuales, otros más auditivos, otros lógicos, prácticos, verbales, etc. Entonces existe una multiplicidad de formas de aprender. Luego hicimos una actividad grupal en donde cada uno investigaba un artículo sobre las neurociencias en la educación y entonces veíamos qué parte tenía de genética, de ambiente y de plasticidad cerebral. Aquí mis compañeros fueron David Sornosa, Montes Christopher, Herrera Pilligua y Mera Oscar, en donde todos aportamos con diferentes argumentos sobre nuestros artículos revisados. Luego, en este mismo artículo tuvimos que hacer una ficha de análisis en la cual pues desglosáramos la información obtenida. Por ejemplo, el enlace, el título, Neurociencias y Educación y Entorno Sociocultural. Mi autor fue Hernando Barrios del año 2006, donde se muestra el objetivo del argumento, del documento, el resumen del contenido y las conclusiones. Luego de estas actividades mostradas, sigue la unidad 2, en donde vimos los temas siguientes. El sistema nervioso, estructura y funciones. En esta semana, en este tema, realizamos unos dibujos. Los míos son tanto curiosos, en donde podemos ver los hemisferios del cerebro y nos damos cuenta de que el hemisferio izquierdo es el hemisferio más lógico, más de esta parte mecánica y práctica, mientras que el hemisferio derecho es el que está más colorido, al que se le atribuye la actividad artística, al que se le atribuye lo no verbal, lo analógico, lo atemporal, las formas y figuras.
Luego vemos los lóbulos cerebrales, donde se encuentra el frontal, que es más de razonamiento, más de esta parte como el hemisferio izquierdo. El parietal, en cambio, se encarga de cosas como el tacto, el gusto, el olfato, el occipital de la visión y el temporal de la audición, de la memoria y del aprendizaje. Las partes de aquí abajo son el cerebelo y el tronco encefálico, que como tal no constituyen lóbulos cerebrales, así que no están coloridos. Luego sigue la neurona y sus partes, como podemos encontrar el cuerpo celular, la dendrita, el terminal de axón, las células de Schwann, la vaina de mielina, el axón como tal y el núcleo, cada uno con sus respectivas funciones. Luego pasamos a una serie de exposiciones sobre distintos temas, los bloques de la construcción del pensamiento, por ejemplo. Entiéndase como bloques de construcción del pensamiento a los elementos que intervienen en la construcción del pensamiento como tal. Podemos definir muchos, pero en este caso tomaremos varios nomás. Por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje, si bien determina o delimita la forma en que conocemos las cosas en torno a qué podemos nombrar. Es decir, nosotros conocemos a lo que podemos darle un nombre. También aprendemos por medio de las imágenes, que es un conocimiento visual, en donde nosotros recibimos o percibimos la imagen y de este modo dentro de nuestro cerebro decodificamos la información y le damos sentido, le damos algún tipo de aprendizaje. Luego también están los conceptos, como con el lenguaje, cada quien conceptualiza las cosas. Es decir, los perros, las casas, cosas así, son cosas que nosotros conceptualizamos y a las que les damos sentido. Bien, el lenguaje, pensamiento y cultura. ¿Todos pensamos iguales? Hay quienes dicen que sí, que por ejemplo nuestros pensamientos siempre están encaminados hacia un mismo fin, pero que nuestro entorno lo cambia, lo hace diferente simplemente. Por ejemplo, los granjeros miden sus riquezas en cuanto a las cabezas de ganado, a las cosechas, mientras que un banquero, por otra parte, las mide en bonos y en acciones. La solución de problemas. ¿Cómo funciona la solución de problemas? Una vez que tenemos un problema, buscamos darle una solución, buscamos una salida hacia este. Pero lo que sucede es que nuestro cerebro no percibe la información como la perciben nuestros sentidos. No la percibe de una forma pasiva, sino que la percibe activamente. Esto genera que a veces tengamos soluciones que sean impulsivas y la verdad es que no muy eficaces. La toma de decisiones es un tipo especial de la solución de problemas. En este caso ya conocemos todas las posibles soluciones. Ahora lo que nos toca es decidir cuál de ellas nos genera más beneficios que contras, se podría decir. Las tomas de decisiones van desde decisiones banales o triviales como elegir el medio de transporte que utilizarás hoy, hasta decisiones de suma importancia como qué auto elegir, qué auto comprar, qué casa comprar, dónde hacerlo, etc. Perspectivas sobre la motivación. Primero tenemos que ver qué es la motivación. La motivación o el motivo es lo que nos mueve a hacer o no hacer determinada cosa. Es decir, si lo relacionamos con la neuroeducación, podemos decir que es lo que motiva a los estudiantes a querer aprender o no querer aprender. Para muchos, la motivación no es muy importante, la motivación es irrelevante, lo que se tiene que hacer se hace, pero la motivación para la educación es muy importante porque de esa forma el aprendizaje entra mucho más fácilmente. Otro tema son las emociones. Este es el círculo de emociones de Plutnich, en donde podríamos preguntarnos cuáles son las emociones básicas del ser humano. Aquí nos explica que podrían ser la alegría, la aceptación, el temor, sorpresa, tristeza, repugnancia y enojo. Pero también existen el amor, la sumisión y otras demás que en realidad son, como se da cuenta aquí, por ejemplo, el amor está entre la alegría y la aceptación. Es decir, son parte de las emociones. Hay quienes consideran que las emociones no son importantes y quienes en la actualidad consideran que las emociones son fundamentales para la sobrevivencia humana, son como un instinto. La comunicación no verbal. La comunicación no verbal se puede decir que es la forma más obvia en cómo mostramos nuestras emociones. La comunicación no verbal, como se dice ahí, no verbal, por lo general se da con los gestos. Es decir, cuando está enojado, pues nos sale una sonrisa. Cuando uno está alegre, no logra esconderla en cambio. Y cuando uno está triste, pues se nota decaído. El progreso del desarrollo psicomotor.
El desarrollo psicomotor se da a lo largo de nuestra vida, por lo general a los primeros años, mientras desarrollamos nuestras destrezas. Como podemos ver en las imágenes, aquí se encuentran niños practicando la motricidad. La motricidad con los legos, haciendo formas, agarrándolos sobre todo, jugando con un xilófono. Entonces aquí se va aprendiendo poco a poco a relacionarse con el entorno y aprenden habilidades. Es algo muy común en, por ejemplo, las escuelas que envían a hacer actividades como arrugar papel o hacerlo pedacitos para así manejar la motricidad de los niños, que es algo que les va a ayudar en los años siguientes. Bueno, al final, como una reflexión y proyección una vez habiendo visto todos estos temas, yo podría decir que como reflexión los temas que he visto, desde luego que me han ayudado a aprender cómo funciona el aprendizaje, aprender cómo funciona el cerebro al momento de recibir conocimiento y cómo lo recibe de mejor manera. Ahí está la parte de los estímulos, de las emociones y la motivación. Y como proyección, yo proyecto estos conocimientos a practicarlos, es decir, no dejarlos solo como temas aprendidos, sino que ponerlos en práctica en futuros años de docencia. Planificar, por ejemplo, actividades teniendo en cuenta que hay estudiantes que aprenderán quizás de una forma más visual, otros de una forma auditiva, práctica o de otras formas en las que todos puedan aprender y no generalizar mis aprendizajes como si todos aprendiesen de forma igual. Muchas gracias.